Vale. Bueno, pues quiero darles la bienvenida a todos y a todas de nuevo. Y hoy vamos a empezar con la serie de la rueda de la vida y la muerte, de la rueda tibetana de la vida y la muerte. Y bueno, esto es muy interesante, este tema. Le llaman Dhamma Chakra. Y esta enseñanza tiene sus principios en el canon Pali, pero aparentemente no hay una representación visual, sino más o menos hasta el siglo VI, VIII en el budismo tibetano, pero está descrita, el Buda la describe ya en el canon Pali. Ahora, esta es una enseñanza que se ha vuelto muy tradicional, porque de alguna manera es como la parte más concreta de la psicología humana. Hay mucho que decir de esto, entonces vamos a hacer durante las tardes de Sangha hasta fines de año diferentes sesiones. Y hoy quiero hacer una introducción a la rueda de la vida y la muerte y la parte, digamos, del centro, y si no mal recuerdo también del segundo círculo. Vamos a ir desde adentro, desde el primer círculo, y luego con el segundo círculo, que no sé si lo ven ahí, está más o menos con la otra cámara, el segundo círculo, pues a la parte de la izquierda se ven como seres subiendo y en la parte de la derecha se ven como seres como decayendo, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquito de esto, a ver cómo vamos. Quiero hablar por 30 minutos, 40 minutos máximo y dar 20 minutos para preguntas y respuestas. Entonces, decía que esta enseñanza se ha vuelto muy popular en prácticamente todas las formas de budismo, pero sobre todo en el budismo tibetano, y refleja muy bien, digamos, la psicología humana, pero no la mente iluminada. Está hablando aquí en realidad del carácter particular de la mente reactiva, de la mente no iluminada, y todo de acuerdo al principio budista fundamental de condicionalidad, o en Pali Paticca Samuppada, en sánscrito Pratitya Samuppada. En otras palabras, todo surge en dependencia de condiciones. Entonces, digamos que esta rueda de la vida nos pone como una especie de espejo, nos dice, así es como eres tú, así es como somos nosotros. Y esta representación tan visual habla de que tenemos diferentes patrones mentales. Y cuando digo patrones mentales, obviamente estoy hablando también de emociones. Es importante recordar que en el budismo no hay una separación entre el aspecto cognitivo, intelectual y el aspecto emocional. Entonces estamos hablando digamos, de la psique, como nosotros la llamamos. La psique en el budismo sería chitta. Chitta tiene que ver con mente, corazón. Y para empezar, esta gran rueda de la vida tiene el círculo del centro con 3 animales: el gallo, la serpiente o la víbora. Y el cero, que ya hablaré de ello, el segundo círculo, como partido a la mitad, unos seres como evolucionando, desarrollando, creciendo, y otros cayendo. Y el tercer círculo, representando los 6 reinos del samsara. Samsara representa la vida mundana, representa esta vida. Justo es la vida de renacimiento, muertes y renacimientos, que es lo que está hablando, ¿no? Y luego está en 6 círculos que solo los mencionaré, empezando, digamos, en el norte es el reino de los dioses, o los devas en Pali. Hacia la derecha está el reino de los asuras, o titanes y titanesas. Le sigue el reino de los seres hambrientos, o preta loca. Luego el mundo de los 6 seres infernales, no recuerdo el Pali en Luego sigue el reino de los animales,
y termina con el reino de los seres humanos, ¿no? Entonces vamos a ir hablando en cada sesión un poco de esto. Y el último círculo habla de los 12 nidanas. Nidana literalmente significa como eslabón. Y no es, ellos no se puede hablar cada uno de una manera independiente, ¿no? El primero es un hombre ciego, no voy a mencionar todos ellos, pero como dice, a partir de avidia, la ignorancia, surgen los samskaras, que es un hombre como un alfarero dándole forma a un jarrón, ¿no? Entonces habla de diferentes eslabones y es como más a fondo hablando de los patrones que dan lugar a todo tipo de experiencia, ¿no? Entonces, son los diferentes ciclos y está sostenido por Mara, está con esas garras. Estamos como atrapados por Mara, que es, digamos, un poco la representación de la muerte, digamos, la representación, digamos, un poco del demonio, pero obviamente difiere mucho de la idea que tenemos del diablo o del demonio en el cristianismo, ¿no? Pero digamos que es la representación de lo que nos atrapa, lo que nos lleva a la infelicidad. Y del lado izquierdo tenemos a la luna, que por lo general siempre representa, la luna es como una representación de la iluminación, de la idea de iluminación, y el Buda como esa representación, el que ha realizado la iluminación, ¿no? Pues entonces decía que este Dhammachakra o esta rueda de la vida y la muerte se nos presenta como una enseñanza muy didáctica, muy concreta de nuestros patrones mentales, de nuestros patrones psicológicos. Y empezamos por el centro. El centro, representado por el gallo representa la avidez, este es Tanja en Pali, Trishna en sánscrito, y que se traduce literalmente como sed. Pero aquí tiene que ver con como esta compulsión. Hoy en día, tanto en inglés como en español, se está pensando que la mejor forma de traducirlo es compulsión. A veces se ha traducido como deseo, pero esto puede dar un malentendido a que todo deseo es contraproducente. Pero aquí está hablando, digamos, de un deseo neurótico, un deseo torpe, para aquellos que no les guste usar la, digamos, psicología antigua de la neurosis. Pero se está hablando aquí de Tanja, sed, como la causa justo de sufrimiento. Si recordamos las 4 nobles verdades, recordamos que la primera noble verdad es hay sufrimiento en esta vida, no nos podemos escapar del sufrimiento. La segunda noble verdad sobre la causa del sufrimiento justo es Tanja, es la avidez, y aquí está representado por el gallo. ¿Y por qué por el gallo? Bueno, de una manera provisional, porque se ve que el gallo va de todas sin un orden, simplemente cazando las semillas de maíz, ¿no? De una manera sin parar, ¿no? Pero representa aquí la avidez, ¿no? El deseo compulsivo, el deseo neurótico, pero digamos el deseo compulsivo, ¿no? Y esta es como una de los primeros venenos, ¿no? El segundo, la serpiente o la víbora, representa la aversión. Y la aversión tiene muchísimas manifestaciones. Se puede manifestar como simple rechazo a la experiencia presente, como una forma de evasión, o se puede presentar como muchas formas de hostilidad, desde la más sutil, hostilidad quizá mental, prejuicios, hasta la agresión física, ¿no? Pero representa toda forma de aversión, de agresión, ¿no? Entonces, desde el punto de vista budista, estos son 3 venenos torpes que se pueden manifestar de manera corpórea, con nuestro cuerpo, de manera verbal o de manera mental, ¿no? Y luego está el cerdo, que representa la ignorancia, avidia, ¿no? Y digamos que estos van todos de la mano, todos están mordiendo la cola. Tradicionalmente todos están mordiendo
la cola, ¿no? Digamos que es parte como de un círculo vicioso. Se dice muchas veces que la aversión representada aquí por la víbora no es otra cosa más que compulsión o este deseo neurótico frustrado, ¿no? Hay aversión porque no tenemos este deseo, ¿no? Y este deseo, digamos que la raíz de todos los deseos es este apego, digamos, muy enterrado en nuestra psique a un yo fijo, ¿no? Estamos muy apegados a diferentes formas de identificarnos. A veces se habla del apego al yo y del yo, pero esto se ha vuelto como una especie de cliché, ¿no? Entonces, quizás es más interesante ver de una manera más práctica cómo se manifiesta este apego al yo y del yo. Es cualquier forma de egoísmo o narcisismo, ¿no? Cualquier forma pues siempre justificar, ¿no? Primero yo, en medio yo y al final yo, ¿no? Y es un poco como ensimismarnos en diferentes formas de egocentrismo, ¿no? Entonces, esto es algo que constantemente el budismo trata de hablar, digamos, que una de la finalidad, el propósito fundamental es alcanzar la iluminación, pero justo ya alcanzar la iluminación implica es trascender este apego al yo y del yo, trascender toda forma de egoísmo, que no es algo meramente emocional ni meramente intelectual. Tiene ambos aspectos, tiene, digamos, puntos de vista erróneos, tiene distorsiones cognitivas que le llaman michaditis y tiene también, digamos, un aspecto emocional de apego, ya sea de compulsión, de aferramiento o de rechazo. Y justo el cerdo, la ignorancia, representa la ignorancia de la naturaleza última de la existencia, ¿no? Hay dos aspectos, hay una especie de ignorancia, pero es casi ignorancia deliberada de la naturaleza última de la existencia. Hay muchas fórmulas, pero la más clásica es ignorar pues que toda la existencia, toda experiencia nosotros mismos es últimamente impermanente, es insatisfactoria y es insustancial, ¿no? Entonces, en lo que le llaman las tres lakshanas o las tres lakanas en Pali, que lakshana significa como marcas de la realidad, ¿no? Entonces, es una forma en la que se manifiesta la ignorancia, pero otra forma en la que se manifiesta la ignorancia de manera muy tradicional es con papancho, con la proliferación mental. Muchas veces creemos que ignorancia, o quizá en Occidente, se habla de ignorancia como una falta de información, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay una ignorancia de la realidad última, ¿no? Hay una distorsión cognitiva, que eso es muy interesante. En el Canon Pali hablan de vipalasas o vipariasas en sánscrito, que literalmente significan como distorsión cognitiva, que es ver estas tres marcas, ver lo impermanente como permanente, ver lo insatisfactorio o relativamente satisfactorio como si fuera muy satisfactorio. Es una especie de encantamiento, nos encantamos con algo que relativamente es placentero y relativamente es satisfactorio, y ver lo que es realmente insustancial como si fuera sustancial, como si fuera eterno. Lo que hace, están de acuerdo varios budistas y grandes maestros del budismo, lo que realmente diferencia al budismo de todas las religiones y de muchas filosofías es justo la doctrina anatta o del no yo, de la insustancialidad, ¿no? Que es lo que lo hace muy revolucionario. Y la cuarta vipariasa o distorsión cognitiva, digamos, es una extensión que tiene que ver con ver lo relativamente bello como si fuera últimamente bello. Esto le llaman ashubha, ¿no? Entonces, ver lo que es lo que es relativamente bello es Shubha, y Ashubha es como realmente, últimamente es feo si lo comparamos con la virtud de Buda, etc., ¿no? Entonces, habría bastante que
que hablar sobre estos tres grandes venenos, pero esta enseñanza de los tres venenos se repiten una y otra vez. Por ejemplo, en la metodología de la meditación hay una enseñanza muy importante que le llaman los 5 obstáculos, nivaranas en Pali, que en realidad significan velos. Y es muy importante como aprender a familiarizarnos con estos para poder trabajar efectivamente con la meditación. Pero estos 5 obstáculos en realidad son una extensión de estos tres venenos, porque otra vez es kama chanda, que es avidez a placer sensual, pratiga, que es el odio, la aversión, hay otro, es kautrilla, y no recuerdo ahora el otro término, pero tiene que ver con desasosiego, con inquietud. Otro tiene que ver con aletargamiento y pereza, y el último tiene que ver con duda, pero no con esta duda metódica, filosófica, pero la duda de la que lleva a la indecisión, que esto se llama vichikitsa y que es una expresión de la ignorancia. Cuando hay ignorancia, pues nos aferramos. Estaba comentando, no terminé un poco de decir, que una manifestación de la ignorancia, además de negar la realidad última de la existencia de toda experiencia, es papancha o la proliferación de la mente. Y es como poner velos y velos. Es lo que nosotros llamamos, es el mundo de las opiniones. Platón habló mucho de esto, hablaba de la doxa, de las opiniones, y toda la tradición filosófica habla mucho de esto, ¿no? Es la opinionaditis, ¿no? Como opinar de todo, hablar y actuar como si lo supiéramos todo, ¿no? Y hay una gran diferencia entre la erudición, como esa gran capacidad de absorber datos e información, pero que tiene muy poco que ver o casi nada que ver con la sabiduría. Es interesante que la contraparte a vidya, la ignorancia, la contraparte a esto, digamos, la sabiduría en budismo, que es vidya, tiene que ver realmente con librarnos de toda esta proliferación de la mente. Y un dato muy curioso es que uno de los epítetos de nirvana, recordemos que a veces le llaman como es como el paraíso budista, nirvana o nirvana en Pali literalmente significa apagar los fuegos de los tres venenos. El Buda en diferentes pasajes dice que el mundo, este mundo de samsara, de vidas y renacimientos, está ardiendo con los tres fuegos de los tres venenos. Y nirvana significa apagar los fuegos. Hay muchos epítetos como la gran paz, la paz sublime. Y otro de los epítetos de nirvana es justo nispapancha, que es la negación de la proliferación mental. Entonces, un poco lo que quería decir, que es muy interesante en budismo, que la verdadera sabiduría en budismo, cuando se habla del noble octuple sendero, que es la cuarta noble verdad, en el noble octuple sendero hablan de la recta visión. Y se habla de que hay una sabiduría mundana, lokiya samadhiti, y una sabiduría trascendental, lokuttara samadhiti. Y lokuttara significa, interesante, es como trascendental, pero es dejar atrás incluso todas las enseñanzas y prácticas del Dharma. Hay un pasaje que se ha vuelto muy famoso, que el Buda dice que cuando cruzas el río de Samsara, cuando dejas atrás esta rueda de vidas y renacimientos, dejas atrás también todas las enseñanzas, porque ya es espontáneo. Lo que está tratando de decir es que estos son medios hábiles que nos llevan a la sabiduría. Pero la sabiduría trascendental últimamente es vaciarnos de ideas y vaciarnos de suposiciones. Pero tenemos que empezar por vaciarnos de prejuicios, vaciarnos de creencias, de tendencias, de opiniones. Y hoy en día están de moda, pululan, ¿no? Teorías de conspiración, nos aferramos con teorías políticas, con lo políticamente correcto, etcétera, etcétera, ¿no? Y no solo eso, lo que el Buda ya lo decía de una manera muy clara, que nuestras ideas, nuestras opiniones, ideologías, no simplemente tienen un aspecto cognitivo, tienen una carga emocional muy fuerte. Y una prueba de qué tan apegados estamos con
con nuestras emociones es qué tanto las defendemos, qué tanto nos tocan los botones, como dicen, qué tanto nos encendemos y nos molestamos, ¿no? Entonces, esto es algo que el Buda insistía una y otra vez, ¿no? Y es por eso que grandes maestros espirituales dicen que el Dharma, que el Dharma es una palabra prebudista, pero cuando se habla del Dharma en el sentido budista, se habla a la verdad y enseñanzas del Buda, ¿no? Pero digamos, en un término mucho más amplio, significa verdad y significa verdad cósmica o ley cósmica también. Y el Buda insistía que simplemente el budismo no trata como de aferrarnos a una ideología, a una nueva filosofía, ¿no? Pero es curioso que necesitamos empezar a familiarizarnos con ciertas enseñanzas, ciertas fórmulas que nos ayuden a librarnos justo de estas tendencias, de estos tres venenos y después dejarlos atrás, ¿no? No se trata de aferrarnos a una nueva ideología, una nueva filosofía. Es por eso que hay algunos budistas muy famosos que dicen que el budismo no debería verse simplemente como una filosofía, pero otra vez, depende de qué entendamos por filosofía. Hay un autor francés que a mí me encanta, que escribió un libro que se llama Filosofía como Philosophy as a Way of Life, filosofía como forma de vida, y él es un especialista en los principios de la filosofía griega, y aquí hay un gran paralelo con el budismo. Él dice que la filosofía griega presocrática empezó realmente como ejercicios espirituales y empezó en un contexto de discipulado, de amistad espiritual, y haciendo un gran énfasis, y ya después empezó a sistematizar, empezaron a hacerse comentarios, y entonces empezaron los dogmas. Es muy interesante, y entonces empiezan a hacerse las grandes ideologías. Pero esto no es realmente la finalidad. Algo que han comentado varios historiadores, que también lo que diferencia al budismo de las grandes filosofías occidentales que tienen una gran riqueza, es que el budismo es fundamentalmente pragmático. El budismo, al Buda se le reconocía por tener una gran reticencia a la metafísica. ¿Qué quiero decir con esto? El Buda, cuando le hacían grandes preguntas cosmológicas, por interesantes que sean, que de ahí han nacido las ciencias y medicina, ingeniería, hasta la física cuántica, si queremos, la física cuántica, el Buda decía que a él lo único que le interesaba era la liberación del sufrimiento, ¿no? Una pregunta muy interesante que le hicieron al Buda, las cuatro famosos incontestables, le preguntan al Buda que si el cuerpo y el principio de vida, jiva, son lo mismo o son diferentes, un poco parecida a esta gran dilema occidental de la dualidad del cuerpo y la mente, ¿no? Esa es una pregunta. La otra pregunta es que si el espacio, el universo era finito o infinito, y la naturaleza del tiempo, si era eterno o era limitado. Y la última pregunta sobre la naturaleza del Tathagata, que es uno de los epítetos del Buda, que si el Buda después de morir existe o no existe, ambos existen y no existen, y ninguno ni existe ni uno no existe, ¿no? Esto es un poco, parece un juego de palabras, pero tiene que ver con una tradición bastante profunda de la lógica hinduista que precede al budismo y que ellos han retomado. Pues el Buda famosamente respondió que todas esas preguntas no le interesaban a él, que sus enseñanzas solo tenían que ver con la liberación del sufrimiento, ¿no? Y de alguna manera es interesante ver que todas estas proliferaciones mentales han dado lugar a muchas ciencias, han dado lugar a mucha creatividad, mucha ficción, ¿no? Pero por eso quería yo insistir como en el carácter pragmático, muy práctico del budismo, ¿no? Entonces, hasta ahora he estado hablando de estos tres venenos que famosamente se dice que son la causa de todo sufrimiento y que en realidad todos van de la mano. Si hay avidez,
tradicionalmente se dice, si hay avidez es porque desde la ignorancia hay una distorsión cognitiva y no somos capaces de ver el peligro escondido detrás del objeto de nuestra avidez, o que estamos exagerando el aspecto placentero, el aspecto satisfactorio del objeto que nosotros queremos aferrarnos. De la misma manera, si hay aversión, si hay odio, es porque hay ignorancia y hay una ignorancia muy selectiva. Solo estamos viendo, quizás desde nuestra proyección la mayoría de las veces, aspectos negativos y no somos capaces de poder apreciar eso. Y eso pasa con nuestras relaciones diarias, ¿no? Para mí es clarísimo y a veces trato de hacer un ejercicio mental muy deliberado, cómo yo me enfado con personas que quizá no tengo una gran relación. Por ejemplo, con amigos queridos, soy muy paciente si llegan unos minutos tarde, pero si es alguien que no conozco, soy mucho más impaciente. Hay cierto favoritismo, ¿no? Pero eso es algo mínimo, pero ¿qué tanto cuando tenemos conflictos muy fuertes? Es porque nos cerramos completamente y solo de una manera muy selectiva solo estamos viendo aspectos negativos. A lo mejor hay aspectos que no simplemente son proyecciones, son reales, pero negamos completamente los aspectos positivos de la otra persona. Y esa es una forma de ignorancia. Hoy en términos modernos se está hablando mucho, y que les recomiendo mucho que lo exploren, se habla de sesgos cognitivos. ¿Han escuchado esto? Y esto es muy, muy interesante. Hace varios años salió un libro que se volvió un bestseller, que se llama Pensar rápido y lento, de Daniel Kahneman, que él recibió un premio Nobel de economía, curiosamente, cuando él es psicólogo. Pero esto es muy, muy interesante porque hoy en día se está tomando mucho más interés, sobre todo en educación, porque idealmente lo que queremos es que nosotros aprendamos a pensar y que otras generaciones aprenden a pensar, no simplemente memorizar. Y estudios demuestran que nosotros realmente respondemos a través de sesgos cognitivos. Nos gusta pensar que somos seres pensantes, Homo sapiens, pero la realidad es que nosotros actuamos desde la compulsión. De acuerdo a muchos estudios y muchos experimentos, se ha demostrado que la tendencia es que nosotros actuamos de acuerdo a la avidez o la aversión, y después que hemos actuado lo justificamos racionalmente. Eso es lo que realmente hacemos. Pero tenemos dos modalidades. Tenemos una modalidad de actuar inmediatamente, reactivamente, que es el pensar rápido, y eso es, por ejemplo, cuando vamos de compras. Ahí la modalidad es no pensamos, sino es de acuerdo a condicionamientos, de acuerdo a la rueda de la vida. Y lo que le llama Daniel Kahneman, que es el pensar lento, que es cuando nos paramos, es cuando meditamos, cuando metemos la cuña de sati o mindfulness entre este primer impulso, digamos, sensorial, de placentero o agradable, desagradable, o doloroso o neutro, cuando nos paramos y en lugar de reactuar inmediatamente, podemos ver, ahí tenemos una oportunidad de entrar en otra modalidad, una modalidad que es de pensar lento, de poder realmente medir las consecuencias de nuestras acciones, y entonces, pero eso requiere que paremos, requiere que podamos entrar en otro modo, que es el modo creativo, ¿no? Entonces, digamos que esta rueda de la vida nos está hablando de nuestra tendencia reactiva, nuestra tendencia circular, ¿no? Y entonces aquí podemos hablar un poquito más del segundo círculo, que es el círculo, digamos, de la evolución o del crecimiento, del desarrollo. En términos budistas le llaman Chitta Bhavana. Bhavana es un término, de hecho, de agricultura muy orgánico, que tiene que ver cómo crece todo, ¿no? Pero todo requiere condiciones. Nosotros no podemos forzarlo. Nosotros no podemos forzar que una flor abra sus pétalos. Lo único que podemos hacer es cuidar las condiciones, generar aquellas condiciones. Pues lo mismo con nuestra psique. Nosotros no podemos forzar que de la noche a la mañana tengamos una excelente disciplina de meditación. Necesitamos ir creando las condiciones. Necesitamos
como un poco explorar qué me puede motivar a meditar. Necesitamos un espacio estético, necesitamos asegurarnos que vamos a tener un espacio para meditar, ayudarnos para meditar con otras personas, ¿no? Pues así como la planta requiere buena tierra, tierra fértil, requiere suficiente luz, no demasiado calor que se queme, ni demasiado frío que haga, pues nosotros necesitamos condiciones idóneas para que la flor de nuestra psique crezca, ¿no? Entonces, esto está reflejado, digamos, en este segundo círculo del crecimiento, cuando hay condiciones idóneas que permiten el crecimiento, y también tiene que ver en el aspecto del karma. Cuando nosotros activamos este modo de pensar lento, de este modo de pensar creativo, cuando paramos y traemos a nuestra mente a la experiencia mindfulness o atención plena, atención consciente, es cuando nosotros podemos decir, si yo actúo de esta manera, estas son las posibles consecuencias, ¿no? Y entonces esto requiere un ejercicio constante de parar, requiere una práctica, porque todos llevamos una vida muy ajetreada, por lo general vamos a la inercia, actuamos inmediatamente. Entonces es muy parecido un poco a lo que dice, digamos, Daniel Kahneman. Y la parte derecha, digamos, de la caída es cuando entramos en este modo reactivo, compulsivo, y acciones tienen consecuencias, ¿no? Y claro, acciones torpes tienen consecuencias dolorosas, ¿no? Entonces, a veces es muy obvio, otras veces que no es muy obvio y requerimos incluso un acto de fe, ¿no? Si yo, por ejemplo, en repetidas ocasiones le hablo mal a mi pareja, a un amigo, pues llega un momento que se va a distanciar, hay una consecuencia obvia. Si yo estoy tratando de prepararme para un examen y me voy a emborrachar en un estudio, pues la consecuencia obvia es que voy a reprobar ese examen, ¿no? Pero hay otras cosas que muchas veces nosotros creemos que nos vamos a salir con la nuestra, ¿no? Y lo que es muy interesante es que el Buda decía que nosotros, uno de lo que es más triste es que nosotros, aunque nos parezca muy obvio, que nos creemos inteligentes, seguimos nosotros actuando como si las acciones no tuvieran consecuencias. Y esto es muy importante que lo tomemos, que realmente tratemos de tomarlo muy, muy en serio, porque hay veces que nosotros actuamos simplemente por puro egoísmo, ¿no? Nosotros lo que le hacemos la pelota a alguien porque queremos que nos convenga. Por ejemplo, nos portamos bien con el jefe porque sabemos que es lo inteligente para mantener el trabajo y para evitar problemas, a lo mejor con nuestros colegas. El Buda decía que hay diferentes modos y niveles como de este karma. Karma en términos budistas tiene que ver con la ética. Karma, kusala, que kusala es hábil, ¿no? Es, digamos, virtuoso. Hay diferentes formas de aprender a llevar la ética, como un padre enseñaría a un niño pequeño. Lo primero es como lo más burdo, es castigo-recompensa. El niño termina su plato porque sabe que a lo mejor papá y mamá no le van a dar postre, o el niño ya no le pega a su hermana porque sabe que le van a regañar o le van a castigar sus padres. Entonces nosotros actuamos primero por castigo y recompensa. Es el nivel como más bajo, más ordinario de la ética. Un segundo nivel es un poco más inteligente, pero todavía sigue siendo egoísta. Y es aquí cuando decimos, nosotros tratamos de portarnos bien con el amigo, con la amiga, porque a lo mejor queremos llevar la fiesta en paz, queremos llevarlo en paz, o a lo mejor queremos sacar provecho de la otra persona. Pero el nivel más elevado es altruista, es completamente por empatía, sin esperar es nada del otro, que esto es como lo más difícil, ¿no? Que todos de vez en cuando tenemos vislumbres de esta ética en su nivel más elevado, ¿no? Entonces podríamos ver que esto se representaría en estos dos aspectos. Y bueno, creo que lo voy a dejar aquí, no sé si tengan alguna pregunta, comentario. Dejaré primero que los que están aquí presentes hagan preguntas, comentarios, y ya después a ver si hay alguien de los que se han conectado que quieran preguntar. No, sí, tal vez ¿sí? Igual puede ser interesante
que comentes algo como, o sea, de alguna manera estamos metidos, ¿no? En la verdad. ¿Cómo salimos? Muy buen punto, sí, claro. Esta es la pregunta que yo quería hacerte. Muy bien, David, muy bien. ¿Cómo salimos? Bueno, he dado una pequeña clave, ¿no? Que es mindfulness. Eso es fundamental. Vamos a regresar una y otra vez. Pero es interesante esto. El Buda dice que lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta dónde estamos. Empezar donde estamos realmente. El problema, digamos, fundamental es la ignorancia deliberada, el no querer ver dónde estamos. Y esto psicología lo ha explorado mucho, ¿no? Es lo que a veces llamamos negación, ¿no? Pero nosotros a veces queremos dar 3 pasos, queremos estar en número 10 sin darnos cuenta que estamos en número 3, ¿no? Entonces, necesitamos realmente darnos cuenta qué es lo que está pasando con nuestra psique. Y esto es muy interesante porque hay toda una discusión en la filosofía occidental sobre el asunto de la libertad. Hay como 2 tendencias, ¿no? Una es que estamos completamente determinados y que no podemos cambiar, que es una falacia, que es una ilusión. Y la otra puede ser sumamente ingenua, que simplemente cuando tú quieras cambiar, cambias. Y uno a lo mejor empieza de una manera ingenua, va a un curso de autosuperación, se lee uno de estos libros, de estas avalanchas de autosuperación y se da cuenta que no funciona así. Hubo algunos experimentos, yo me enteré hace varios años que entre los 80s y 90s pulularon como cursos de autosuperación y después hicieron como diferentes experimentos con varias personas después de pasar varias semanas o meses de hacer estos cursos que decayeron en una depresión bastante más fuerte de esto. Y esto es precisamente porque es como se les hicieron muchísimas ilusiones de que pudieran salir quizá de ciertas tendencias torpes o ciertos hábitos que no les ayudaban. Hacen un cursillo que estos pululan en Estados Unidos. De hecho, ahí hay un documental muy interesante en Netflix que habla un poco de esto, ¿no? Que hoy en día se vende todo, ¿no? Te vende la felicidad, ¿no? Pero en realidad el budismo es muy radical, digamos de una manera es brutal. El budismo nunca te está diciendo que es fácil, te dice que es muy posible, pero no es fácil. Entonces no es cuestión de fuerza de voluntad, es cuestión de entender realmente que todo surge en dependencia de condiciones. He comentado que no podemos forzar que la flor florezca. Lo único que podemos hacer es generar aquellas condiciones para que florezca. Pero si alguna de estas condiciones falla, es posible que el amor, que la flor fallezca, que muera, ¿no? Entonces, de alguna manera tiene que ver con realmente conocernos a nosotros mismos, conocer nuestra psique y entender que no depende simplemente de nuestra fuerza de voluntad. ¿Hay un lugar para fuerza de voluntad? Sí, pero es limitado. Y hay un lugar para, digamos, energía. En budismo le llaman virya. Requerimos esfuerzo, se requiere mucho esfuerzo, pero hay un momento en que el esfuerzo no es suficiente. El primer esfuerzo, por ejemplo, es venir aquí y sentarnos a meditar. Se dice muchas veces que para llevar una práctica de meditación, lo primero que tienes que hacer es tener el esfuerzo para irte a la cama temprano y levantarte temprano, ir al cojín. Una vez que llegas al cojín, necesitas soltar ese esfuerzo. Otro tipo de esfuerzo es. Pero de hecho se habla que es muy importante motivarnos. Si no hay motivación, esto no va a funcionar, ¿no? Y el noble octuple sendero ahonda mucho a esto. Esto se llama Samma Sankalpa. Sankalpa se traduce como intención, pero Sangharakshita, el fundador de nuestro movimiento, lo ha puesto como emoción perfecta o emoción recta, ¿no? Que tiene que ver con todo el mundo de la motivación, de nuestra intención, de nuestros propósitos, ¿no? Que, por ejemplo, esto lo han explorado Daniel Goleman, que escribió su libro Inteligencia Emocional, tiene que ver con todo esto. Entonces, el budismo trabaja muchísimo con la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, no es suficiente fuerza de voluntad. Primero, claridad, ver dónde estamos, cómo nos estamos comportando y luego necesitamos desarrollar
inteligencia emocional, se habla de emoción positiva, pero es mejor ponerlo como emoción hábil, emoción virtuosa, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros creemos que somos víctimas de la ansiedad y víctimas de la depresión, cuando en realidad no es que lo podamos cambiar de la noche a la mañana, la depresión a la ansiedad, pero nosotros mismos lo hemos construido. La víctima, digamos, la depresión y la ansiedad, y a lo mejor va a tomar varios años, si nos ha tomado 20 años para generar actitudes muy depresivas o muy ansiosas por diferentes condiciones, no se trata de sentirnos culpables, pues no va a ser de la noche a la mañana, a lo mejor nos va a tomar unos meses poder salir de ello, ¿no? Y descubrir, ¿no? Y esto tiene que ver con aprender a conocer estas condiciones. Cómo funcionan estas condiciones. Hay una enseñanza muy tradicional que se habla de los 4 esfuerzos y es trabajar, digamos, con estas condiciones. El primer esfuerzo es prevenir el surgimiento de estados mentales torpes. Tradicionalmente se dice cuidar las puertas de los sentidos. ¿Cuáles son las puertas de los sentidos? Bueno, de la vista, del oído, del tacto, pero también es el 6º sentido en budismo, es la mente. ¿Cómo nutrimos? A veces nosotros estamos obsesionados con nuestra dieta, nada más lo que comemos, pero es muy importante también nuestra dieta visual, auditiva y sobre todo mental. Hoy en día pues estamos saturados con los móviles, con internet, con los chismes, con lo que leemos, y eso tiene un gran efecto en nuestra salud mental y emocional, ¿no? El segundo, erradicar estados mentales, pues habla de toda una serie de diferentes antídotos, ¿no? El más típico es metta bhavana, cultivar amor incondicional, ¿no? Entonces, esto se hace primero como en laboratorio, lo hacemos en el cojín, pero lo hacemos día a día, ¿no? Constantemente es notarnos, estoy en un estado aversivo, estoy de mala leche. No darle rienda suelta, decir, esto lo estoy generando yo, esto es mi responsabilidad. Nadie lo está haciendo por mí. Yo estoy decidiendo darle rienda suelta. Cierto, hay una inercia, es como un tren muy pesado, no lo puedes parar en seco, pero podemos empezar por darnos cuenta. La siguiente vez es como ir ralentizando esta inercia tan fuerte. Y luego habla de cultivar, y luego habla de mantener, ¿no? Entonces, esta pregunta es crucial. Entonces, el budismo, algo que a mí me ha fascinado del budismo, es que no solo tiene una doctrina y filosofía riquísima, como los platónicos, los estoicos, tiene toda una serie de prácticas, tiene un mapa muy claro de cómo andar el camino. Es algo que no te encuentras tan claramente por ejemplo, con la filosofía occidental, ¿no? ¿Quieres añadir algo más tú mismo? No. Dame Kirti. No, gracias. Pero sí, fundamentalmente practicando atención plena, ¿no? Lo que llamamos sati en Pali, smriti. Sí, una cosita, es que no es como tal vez pensar que hay que hacer todo eso para luego liberarte. La liberación empieza en el mismo momento que empiezas a practicar la atención consciente. Muy buen punto. No es que tengas que esperar a convertirte o irte al monte o no sé. Empieza ahora mismo, en tu nivel de práctica que tienes. Eso yo creo que es muy esperanzador. Claro. No es que tienes que esperar, no sé, irte a algún lugar especial. No. En el mismo momento que activa tu atención consciente, inmediatamente surge la libertad, surge la salida de la puerta. Sí. Excelente punto. Recuerdo que Sangharakshita decía que nosotros no tenemos que esperar eones o vidas para experimentar los beneficios del budismo, la iluminación. Podemos experimentar inmediatamente el sabor de la libertad con eso. Él habla del sabor de la libertad, ¿no? Sí, exacto. Entonces, podemos experimentarlo inmediatamente. En el momento que traes atención consciente, no sé, ahora mismo haciendo la meditación, estando realmente con el cuerpo, es lo más básico, y darme cuenta, estoy un poco acelerado. Qué rico, qué delicia el silencio, qué delicia estar con mi cuerpo y no negarlo, darme cuenta, estoy un poco acelerado, estoy un poco con la ansiedad de qué voy a decir, que mis notas las tenía en el iPad y no voy a decir de memoria, y decirme, no, está bien, va a salir, no pasa nada.
confiar, inmediatamente puedo experimentar ese sabor de la libertad. Es como el momento que te das cuenta cuál es la naturaleza de tu estado mental. Esa es la primera pregunta que deberíamos hacerlo. El Buda, antes de morir, dio una famosa enseñanza, Apamadena Sampadeta. Sampadeta, perdón. Apamadena Sampadeta, que en realidad es como una especie de refrito que tiene que ver con sati. O sea, a veces se traduce con atención consciente, sigue adelante o sigue luchando, pero tiene que ver con, además de sati, tiene que ver con una lucidez, con una claridad mental que tiene un aspecto de sensibilidad ético-estética, de darte cuenta de la calidad de tu estado mental. En cuanto te das cuenta inmediatamente, a mí muchas veces le estaba diciendo yo a Carlos que muchas veces yo en bicicleta muy rápido y voy como con un estado mental, quizá como de Ashura, fuera de mi camino, es mi camino. Ese no es mi camino, lo estoy compartiendo con un montón. Entonces ya me estoy diciendo, deliberadamente estoy como tratando de mandar meta, que estés bien, buen día, que seas feliz, ¿no? Y tratar como de darme que con toda persona con las que me encuentro, incluso mujeres atractivas, en lugar de verlas como objetos sexuales, verlas, son seres humanos que quieren ser amados y ser felices como yo, que sean felices, que estén bien. Pero lo primero que tengo que reconocer es que estoy en ese estado mental torpe, de fuera de mi camino, esta es mi vía, ¿por qué se atraviesa? Y eso muchas veces pasa con los que van conduciendo un coche, ¿no? Este es mi camino fuera y hablando palabras. A veces me doy cuenta, vale. Entonces paro y digo, disfruten de mí en el momento que estoy consciente y cambia completamente mi estado mental. De hecho, noto yo el palpitar de mi corazón, disfruto más el viaje, disfruto todo. Entonces, el sabor de la libertad y del placer es instantáneo. Gracias por ese recuerdo, Amaki. Muy bien. Hay una cosa, has hablado de que... Soy David. Sí, lo sabemos. Sí, sí. Has hablado de que no todos los deseos son inhábiles, ¿no? Entonces comenta qué deseo puede ser hábil. El chocolate puede ser hábil, no creo, ¿no? Es que no es el objeto, ¿sabes? Es una buena pregunta, David. La virtud o la torpeza del deseo no tiene que ver con el objeto, tiene que ver con la calidad de qué tanto lo quieres, con la compulsión. O sea, si tú puedes tomarte una barrita de chocolate y disfrutarlo en ese momento, perfecto. De hecho, aquí hay una teoría muy interesante que le llaman como la treadmill theory, no sé cómo se dice, de la banda, que han hecho experimentos que las primeras 2 barritas de chocolate, la primera te va a saber deliciosa, la segunda va, pero a medida que vas tomando más, cada vez es menos placentero. Pero han hecho experimentos con esto, va disminuyendo el placer, pero va aumentando la avidez y se vuelve insaciable. Entonces el problema tiene que ver digamos, con el mecanismo psicológico del deseo. Cuando nada más tienes ese deseo, es como ver pasar una mariposa y disfrutarla en su vuelo y dejarlo ir, ¿no? Pero tú ves la mariposa y la quieres coger y te la llevas, la matas, ¿no? Pero ¿qué tanto nosotros somos capaces de decir, mira, qué bello, y dejarlo pasar, ¿no? Las flores. ¿No? O tomarte un helado y yo a veces yo quería otro, yo quería un helado más grande, a lo mejor con dos bolas es suficiente o con una, ¿no? Pero yo me voy a llevar la más grande con 5 bolas, ¿no? Que a mí me pasa mucho, ¿no? O con las series de televisión es clásico. ¿Qué tanto nosotros somos capaces de disfrutar solo un episodio, apagarlo y leer un buen libro? A mí me pasa muchas veces que no me puedo resistir y que me sigo con segundo, tercero, otro episodio. Y claro, tiene consecuencias. Luego, ¿por qué me cuesta trabajo levantarme en la mañana? Porque me he ido muy tarde en la cama. Entonces sigo actuando como si acciones no tuvieran consecuencias, ¿no? Entonces, otra vez, el problema no es el chocolate, pero la compulsión. Gracias. Pero yo creo también que si cualquier cosa que nos agrada, el tema del deseo, si estuviéramos conscientes, plenamente conscientes, yo creo que estaríamos ya satisfechos, no necesitaríamos más.
Me da la sensación. Sí, sí, Que sí. a veces es que es simplemente la avidez. Efectivamente. La avidez, pero tampoco es que estamos conscientes realmente en ese momento. Sí. No sé. De algo que se habla mucho, bueno, cuando hice mi entrenamiento de Breathworks, Respira Vida, que bueno, que en realidad es una enseñanza budista, es una de las grandes tragedias que no somos capaces de disfrutar realmente el placer, porque estamos más preocupados que lo que estamos teniendo en el momento se va a acabar. Estamos o en el futuro o estamos en el pasado, ¿no? Entonces, hay un gran énfasis que mindfulness tiene que ver con la atención en el momento presente, y es muy, muy cierto. Pero no es que excluyas el pasado y el futuro. De hecho, es gracias a que tienes conciencia del pasado que puedes aprender de tus errores. La vez pasada que yo reprobé mi examen, me tomé 3 cervezas, pues perdí conciencia y realmente ya no lo disfruté. Entonces podemos aprender de eso, pues me tomo nada más una cerveza y puedo disfrutar y puedo tener una charla muy consciente, ¿no? Y poder predecir, pensar en el futuro, qué es lo que pasa. Pero fundamentalmente no vivimos el presente, estamos con el pasado, con lo que le llamamos resentimiento, culpas, y estamos como tan enganchados a lo que pasó aquella vez con aquella persona que ya la encajonamos en un lugar, ¿no? Con ciertas etiquetas, y ya no estamos viendo que todos vamos cambiando cada instante y poder ver la experiencia como si fuera completamente nueva, ¿no? Sunryu Suzuki, un gran maestro zen, habla de mente zen, mente como principiante, como no dar nada por sentado. Nuestro trabajo constante tiene que ver como quitarnos con todos los prejuicios, y nos encanta decir que nosotros, yo no tengo prejuicios, pero eso es mentira. O sea, los prejuicios se nos suben como es muy fácil. A lo mejor no tenemos prejuicios con ciertos aspectos, ¿no? Pero si no son prejuicios culturales, son prejuicios sexuales, son prejuicios sociales o de todos tipos, ¿no? O tenemos sesgos cognitivos, etc. Entonces hay que estar como muy atentos, ¿no? Y tratar de vivir un momento presente, ayudándonos de aprender del pasado y prevenir digamos, dolor innecesario, ¿no? Pero tienes toda la razón. ¿Sí? Pues necesitamos ir cerrando. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Pues muy bien, muchas gracias a todos los que se han conectado y esperemos que se conecten más la próxima semana y que vengan, claro, ya podemos hacerlo aquí presencial, y pues nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, buenas noches. Gusto verte, Vicente, y escucharte, David. Gracias. Buenas noches. Gracias, Maite Gosa, buenas noches.